que, pues, de hecho, la libertad de expresión, pues, no es muy amplia en México. O sea, la verdad es que en términos prácticos, la libertad de expresión cada día se va acercando, se va acotando más y más y más. Ejemplo, tenemos al hombre que acaba de tener que ser humillado en el Senado por el horrendo señor de los suelos, Gerardo Fernández Noroña, que es una persona deplorable, despreciable, deshonesto, impresentable y que es una verdadera tragedia que el Senado mexicano esté capturado por ese bribón que lo es. Eh, Oscar escribió un artículo muy bueno para Substack que se llama Lex Luthor contra, a ver, se me cambió aquí el título de tu Lex Luthor y la vida inútil del Conde Noroñas. Y bueno, no se los voy a leer, pero se los recomiendo que busquen a Oscar Constantino en Substack, que también escribe para Disidencia de Pablo Macluf, en donde ustedes van a ver que realmente lo que dice él es una descripción tal cual. Yo no había visto el video de la persona que se tuvo que humillar ante Noroña para pedirle disculpas, ¿no? Pero cuando leí este artículo no sabía que había sido tan humillante. Cuando leí este artículo dije, tengo que ver el video para saber si efectivamente fue así. Y sí, efectivamente fue así. Tenemos a una persona adulta, un ciudadano mexicano, que no puede increpar a un político. O sea, no tienen la libertad de pedirle cuentas a una persona que trabaja para los ciudadanos, porque ellos no son reyes, no son emperadores, no son ninguna realeza, ellos son trabajadores del Estado, son servidores públicos, servidores públicos. No son ninguna persona por encima de la ciudadanía. Y lo que le toca a una persona como servidor público es aguantar los reclamos de la gente y tratar de explicar por qué hicieron o tomaron tal o cual decisión. En este momento me recuerdo de en una ocasión que hubo una ciudadana que no dudo ni tantito que haya estado radicalizada por Morena o por alguien del PRD, del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, cuando Felipe Calderón era presidente y la famosa guerra contra el narco estaba llevándose a cabo. Entonces llegó una señora madre de familia en un evento público, no sé si ustedes recuerdan esto, ya tiene muchos años, en donde esta madre de familia a grito pelado fue y le dijo al presidente Felipe Calderón hasta de lo que se iba a morir. Le dijo que era lo peor, que era un inútil, que era un incompetente, que era un corrupto. Le dijo todo en su cara, enfrente de toda la gente. ¿Y qué hizo el presidente Felipe Calderón? Que muchos lo odian, yo creo que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país. El presidente Calderón lo que hizo fue decir, dejen que la señora hable, que la señora se exprese. Y todos los de ese panel se quedaron callados escuchando los gritos de dolor de esa persona, que no sé si haya sido de algún grupo político o no, pero independientemente de eso, el presidente permitió que esa persona se expresara y que le diera hasta por debajo de la lengua, ¿verdad? En público. Entonces, vemos cómo hay una enorme y gran diferencia entre este gobierno y el gobierno pasado. Oscar creo que hizo un comentario diciendo, no somos iguales. No, ahora ustedes piensan o nos tratan como si nosotros fuéramos sus vasallos. Por eso no somos iguales. No, pues, nos tratan como sus súbditos. De hecho, creo que habría que también tratar el tema de Héctor de Mauleón, porque Héctor de Mauleón, yo escribí hoy en Substack sobre el asunto de Pablo y lo conectaba con dos sucesos que le pasaron a Héctor de Mauleón. En 2017 un tuitero lo amenaza, pone una foto de una pistola, etcétera, etcétera, y la Secretaría de Seguridad trabajó así, encontraron que era un tarado que estaba estudiando informática en Puebla y lo metieron al bote.
Igual, que creo que se llamaba Sladen o una cosa así en Twitter. Bueno, ahora Héctor de Mauleón, el mismo Héctor de Mauleón recibió una notificación del órgano electoral de Tamaulipas diciéndole que no podía mencionar a una persona que es muy cercana al gobernador del estado, que por cierto es de Morena, que es candidata a ser magistrada del Tribunal Electoral de Tamaulipas, y querían que se retirara una columna del Universal donde está hablando esta persona vinculándola al huachicol fiscal, con la amenaza de arresto si vuelve a escribir. Eso de 2017 a 2025, la misma persona frente a un tema de libertad de expresión, la cosa ha cambiado completamente. Y bueno, a mí me parece que, y lo digo yo en la columna de hoy, medio se les spoileo. A ver, señores, no va a venir nadie, no va a venir The Question a salvarnos, ni nada por el estilo. Si nosotros no empezamos a levantar la voz, no empezamos a gritar, no empezamos a gritar a los funcionarios en su cara que dejen de estar reprimiendo, que dejen de meterse con la libertad de expresión, pues como decía un viejo dicho árabe, no es que me gusten los refranes árabes, pero es un muy buen refrán. Cuando un príncipe perdió una ciudad y fue a llorar con su madre. Bueno, lo voy a decir en versión políticamente correcta, La ¿sí? Alhambra, ¿no? No llores como cobarde lo que no supiste defender como valiente. Ujú. Bueno, lo dijo de otra manera bastante misógina, pero eran otros tiempos. Bueno, aquí tendremos que decir lo mismo. Ciudadanos, no vayan a llorar como americanistas lo que no supieron defender como Chivas. Que Oye, chingue su madre en Oscar, la América. Saludos aprove- a Oscar Chavira. aprovechando, ok, ustedes que son abogados, Oscar, Yuri, necesito, bueno, dos preguntas. La primera es, ¿por qué un ciudadano tuvo que verse en la situación de disculparse con Noroña? Ujú. Legalmente hay algo ahí que yo sé, de nuevo, yo sé que es una especialidad muy grande y que a lo mejor no tienen la respuesta. Espero que la tengan, por eso me lo preguntan. Pero ¿hay alguna situación en la que un ciudadano tenga que ir al Senado a disculparse por haber insultado al presidente del Senado? Y lo otro, si hay una multa o algo por el estilo, y si hay una multa, ¿de cuánto es para ir ahorrando? A ver, yo creo que lo que pasó fue lo siguiente, porque en México tenemos despenalizadas la difamación, la calumnia, y la injuria desde hace mucho tiempo. Se me ocurren dos posibilidades. Una es que haya habido un proceso civil, que creo que no fue el caso, que haya presentado él una demanda, porque civilmente sí puede reclamar. O sea, no me pueden meter al bote en principio porque le digo a Noroña pendejo, ¿sí? Pero sí podría él, si él siente que es afectado en sus derechos de la personalidad, en su autoestima, en su imagen, demandarme para que lo indemnice por haberle dicho pendejo. La otra es que él le haya hecho penal el asunto, que es una huizachada muy común, una chicanada muy común en México, y que esta debate, esta discusión, esta confrontación, ¿cómo lo llamarías tú, Arturo, que tuvo en el Salón American Express? Interpelación, no sé cómo llamarla. Los españoles llamarían escrache, un escrache. Sí, bueno, yo no sé si fue un escrache. Pero bueno, el caso es que lo interpeló. Él haya dicho que fue un intento de homicidio, un intento de lesiones, que se lo haya vuelto penal y que hayan aprovechado en la fiscalía, cosa que acostumbran hacer, para jalar otros temas. O sea, le pidió el favor a Gertz y Gertz mandó llamar a le dijo, a ver, mijito. E independientemente del problema que tienes aquí con este señor, pues tenemos esto tuve contra ti, contra ti, contra ti, contra ti, hasta fotos de la novia, no sé qué. Y le dijeron, mira, pues tú tienes dos opciones, si quieres defiéndete penalmente de esto, pero pues nosotros siempre tenemos en la fiscalía la posibilidad de abrirte carpetas por más cosas. Y lo doblaron. Y entonces se firmó un acuerdo reparatorio. Y probablemente en ese acuerdo reparatorio, Noroñas, además de que se solicitó que se disculpara por escrito, pidió que hubiera una disculpa en público en el lugar que señaló él. Bueno, ese es el ejemplo más claro y lo voy a enlazar con otra cosa que es muy importante en este país en este momento. Hay por ahí mucho pendejo, no hay otra forma de llamarlo, que dice, ¿qué tiene que las fiscalías sean autónomas? No ha servido de gran cosa. No, sí ha servido. Porque precisamente uno de los problemas que tenemos es que
cuando a ti entras en el ojo de la fiscalía, te pueden hacer la vida imposible de por vida, como si estuvieras en una novela de Víctor Hugo, ¿no? O sea, toda la vida te pueden estar jodiendo y habría que limitar el poder penal. Esa es una parte que hace falta hacer, o sea, que no hay esta posibilidad de que te paqueteen las amenazas a través de las fiscalías. Pero Claudia Sheinbaum quiere que regresen las fiscalías al Poder Ejecutivo. Y eso sería aún más peligroso. Si así son órganos de chantaje, extorsión, presión y, bueno, de un uso indebido de las facultades penales, porque para un ministerio público tú eres culpable y no importa lo que sea, si saliste libre es porque hiciste trampa, así lo ven. Yo he platicado con muchos ministerios públicos durante mi vida y así lo ven. Este, bueno, imagínate que ahora esté en manos del gobierno y que el gobierno pueda simplemente hablarle al procurador y di, ahí te encargo sutanito. Ahorita lo tienen que pedir igual, pero como tiene autonomía Gertz, pues igual si no va de acuerdo a su agenda de intereses, pues no les hace caso. De hecho, hoy hubo, y lo vuelvo a lanzar con otro tema que creo que sí vale la pena mucho tratar. No sé si vieron lo de Julio Scherer, la investigación que sacó Televisa de la red de corrupción, que parece que es la respuesta de Televisa al tema de Televisa Leaks. Curiosamente, nomás mencionan de pasada a Saldívar, que tendría que haber sido el enlace en esta red de corrupción. Pero Gertz y Scherer tenían un pleito casado. Y por más que López Obrador hubiera querido que no tuvieran ese pleito, como la fiscalía era autónoma, Gertz hizo lo que quiso en ese asunto. Y esa fue la razón también por la que Scherer salió volando porque no era sostenible para López Obrador tener a un consejero jurídico de la presidencia enfrentado con un fiscal al cual le iba a él a costar un gran costo político, vale la redundancia, remover. Arturo, de tu pregunta, yo te diría que por lo que yo sé, coincido con Oscar. No tengo ahora sí que los documentos, así no estoy totalmente documentada, pero desde luego que yo creo que fue el Senado, no la persona de Noroña, pero como él preside el Senado, entonces se me ocurre que a lo mejor el departamento jurídico del Senado interpuso una denuncia penal contra este señor por esta confrontación que tuvo ese ciudadano contra Noroña. La justificación fue la investidura del Senado. Entonces, yo no sé si esto haya algún delito o que sea tipificado o no lo sé, pero tengo entendido que la justificación o una de las justificaciones para que la fiscalía pusiera una denuncia penal en contra de este ciudadano fue pues que la falta de respeto a la investidura del Senado. Creo que, y del senador, el presidente del Senado, que es este impresentable tipo. Bueno, evidentemente, si le abrieron una carpeta de investigación a este señor y le empezaron a sacar alguna cosa que el pobre señor tendrá ahí pendiente, no sé, quiero pensar que le dijeron, bueno, si quieres que dejemos todo por la paz y retiremos esta denuncia penal y no te hagas bolas y no estés peleando con nosotros en tribunales por los próximos 10 años, entonces pues pide perdón. Si eso te va a aligerar todo y no vas a tener pedos. Y pues eso fue lo que el señor tuvo que hacer para que no lo molesten más, porque es ciertamente las fiscalías detentan el poder del Ejecutivo. ¿Y quién tiene el poder de coerción? ¿Quién tiene el poder de la violencia? El monopolio de la violencia en el Estado mexicano, pues el poder ejecutivo. Y el poder No, no ejecutivo tiene, pero bueno. bueno, pero sí lo tiene, porque el Poder Ejecutivo puede ir contra un ciudadano, tiene todos los recursos, tiene todo el tiempo del mundo, tiene todo el poder mediático para hacer esto. O sea, es el Estado contra un pobre ciudadano que pues no tuvo de otra más que pedir perdón. Y bueno, eso te habla de la grave falta de derechos humanos, de la grave falta de Estado de Derecho, porque esto debería ser, debe ser, y a lo mejor Oscar me puede decir si sí o si no, anticonstitucional, porque esta persona no tiene por qué estar amenazada por el Estado, por el simple hecho de expresar su descontento, inclusive si lo hubiera insultado, porque creo que se lo insultó, a lo mejor si lo hubiera golpeado hubiera sido diferente, pero
desde luego no hay ninguna comparación. Hay una gran disparidad de poder, desde luego. Y bueno, el tema de las fiscalías que ya no van a ser autónomas es un tema largo, complicado, que Oscar conoce muy bien. Les recuerdo que dijimos que 1 hora, pero lo que sí les digo es que efectivamente esta reforma que está buscando Claudia Sheinbaum nos confirma que ni madres que va a cambiar ni se va a moderar. O sea, yo creo que, Oscar, ya tienes que tirar la toalla y aceptar que Claudia Sheinbaum no se va a moderar. Claudia Sheinbaum es igual o peor que López Obrador. Es igual o más autoritaria que López Obrador. Ella tiene el interés supremo de llevar su agenda ideológica a las últimas consecuencias. Y este es un ejemplo, claro. Es cierto que las fiscalías fueron autónomas por una reforma que se hizo, que hubiera sido muy bueno que se hubiera seguido con esta reforma, si no todas las cosas se solucionaran a través de la política, entonces, y no del derecho. Entonces, cuando una sociedad entera soluciona todos sus problemas a través de la política y no del derecho, entonces ya estamos en una sociedad que va hacia la decadencia total, hacia la no democracia. Y este es un ejemplo. La presidenta quiere tener el poder para su partido de todos los niveles, e inclusive el nivel de la fiscalía. Es cierto que hoy en día todavía se puede llamarle al fiscal y decirle, oye, por favor, haz esto o haz lo otro. Y lo hacen. Pero como dice Oscar, tiene mucha razón. Puede haber una fiscal que diga no, porque yo ya sé que no me van a quitar y bueno, si no está en mi agenda, pues no lo hago. Hay más posibilidades de que haya más Estado de Derecho teniendo fiscales independientes, aunque en la práctica no se lleva a cabo, que no. Porque entonces cuando ya por ley no tienes fiscales independientes, entonces pues ya nada más tienes zombies que reciben tus instrucciones y que las tienen como inteligencia artificial aplicar tal cual tú le estás diciendo que las apliquen. Entonces, definitivamente esto es un atentado más muy grave, porque entonces esto de verdad ya nos está llevando a un país pues totalitario, ¿no? A ver, no sé por qué se me ocurre ahorita este pobre señor ahí en el Senado teniendo que pedir perdón. Se me hace como cuando los comunistas de la Revolución Cubana empezaron a ejecutar a gente en los estadios, en los lugares públicos, y empezaron a decirles que tenían que pedir perdón de rodillas por no ser comunistas, o bueno, o de plano los mataban, ¿no? Se me ocurrió, no sé, se me figura que estamos viendo lo mismo ahorita en México. Bueno, yo creo que dos o tres cosas que iba a decir ya se me olvidaron, pero hay una que sí tengo presente. Bueno, en principio no hay delito por insultar a un senador. O sea, eh, si tú le dices, o le mientas a su madre al senador o le dices pendejo, pues estás dentro de los límites de la libertad de expresión. E incluso si hubiera un tipo penal, que no lo hay en esos términos, pero si lo hubiera sería inconstitucional. Aquí el tema es, yo sí creo que hubo ahí un torcimiento, ¿no? Este, que estoy de acuerdo contigo, Yuri, sí. Lo jaloneó, le pegó, le dijo, te voy a matar, cualquier otra cosa, pues entonces ya estamos hablando de otra figura, ¿no? Y habría que ver, yo no he visto el video completo del Salón American Express como para poderte decir qué tanto se configura, qué tanto no se configura. Pero como haya sido, es un exceso de Noroña que vayan y le rindan pleitesía, porque eso fue lo que pasó. Es como si fuera un señor y el otro fuera un siervo, y va el siervo a pedirle perdón a su señor porque le faltó respeto a su señor. Y en una democracia, los funcionarios no son señores, son unos cabrones electos o designados que están a servicio de los ciudadanos. Sí, yo insistiría en el tema de que las fiscalías autónomas, aunque no funcione la autonomía totalmente, implican menor control por parte del gobierno. Que el gobierno lo que tiene, el poder ejecutivo lo que tiene es el monopolio o voy a decir que es parte del oligopolio, junto con el crimen organizado, de la violencia.
Pero cuando tú le quitas la procuración de justicia, como pasa aquí en México, pues entonces el ejecutivo tiene que ir a la ventanilla igual que cualquier otro hijo de vecino. Voy a cerrar esto porque es un tema, como dijiste, muy técnico y muy amplio. Solo diría lo siguiente. En Italia, los fiscales pertenecen al Poder Judicial y en México originalmente pertenecían al Poder Judicial. Yo creo que tendría que ser así. Si no les da autonomía, tendrían que estar en el Poder Judicial. Ahora, después del 1 de junio, como el Poder Judicial va a ser un esperpento, yo ya no sé ni para dónde voltear. La tragedia de la elección del Poder Judicial en México, que desde luego está por materializarse y pues no sé, pero todo indica que va a estar la cosa mucho peor de lo que era antes el Poder Judicial. Vamos a tener a la ministra burra del pueblo, de pueblo, como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y si no, pues lo menos peor sería la plagiaria, que es una persona corrupta, tal vez no tan tonta como Lenia Batres, pero muy corrupta y nada confiable. Entonces, ahora sí que pues estamos entre la espada y la pared los mexicanos y no me gusta decir estas cosas porque no se trata de desmoralizar a la gente que nos ve, pero creo que definitivamente muchos mexicanos tienen la venda en los ojos, muchos mexicanos no tienen ni idea de lo que está pasando, muchos mexicanos que van a votar y que están haciendo proselitismo por estas personas que van a llegar al Poder Judicial. Lo van a lamentar cuando llegue el momento, como le pasó a los venezolanos, y no va a haber más que tú votaste por esto, pues, ahora que disfruta lo votado, ¿no? Ahora, en la Ah, menos sí. peor no es Yasmín. O sea, tienes a Loreta Ortiz Alf, que la de las tres es la única que sí estudió. Ujú. Su problema es que es igual de ideologizada que las otras dos, pero por lo menos si estudió Derecho, era catedrática o es catedrática en la UNAM, tiene obra publicada, viene de una familia jurídica, su marido Ortiz Pinchetti, o sea, no estamos hablando de que Y sea. parece ser que tiene más interés en su carrera profesional, o sea, tiene una vocación genuina y que tal vez eso la salve un poco, ¿no? En comparación. Ha sido igual de palera que las otras dos con las cosas de López Obrador, pero por lo menos tú puedes esperar que en un cambio de situación tenga con qué, o sea, sí tienen las herramientas para hacer las cosas menos mal. Las otras dos no. Cuando me dicen a mí, bueno, es que Yasmín Esquivel es menos peor que Lenia, no son iguales, porque tú no tienes ninguna confianza, ninguna certeza de que lo que has firmado como sentencias en los últimos años, 20 años, haya sido autoría de ella. Si su tesis no fue de su autoría, la licenciatura, la de doctorado no fue de su autoría, porque hay que pensar que lo que más que ha hecho sí sea de su autoría. Y si tú ves sus participaciones en el pleno, híjole, ha dicho cada barbaridad. O sea, Pero no, es o el sea, simple además los dos. hecho, el, Ella era el costal de Vox antes de que llegara Lenia Batres, Ajá. justamente. Lo que pasa es que Lenia Batres es más naca, perdón que lo diga con esas palabras. O sea, las dos son igual de ignorantes, pero aparte la otra es estilo, ¿cómo se llama? Brigada Pancho Villa, o cómo se llamaban estos lugares, estas cosas que tenían el Obradorato, cuando todavía estaba en el PRD, o sea, es una cosa así. pues no sé, pero mira, yo les quiero decir que hoy descubrí a Leonardo Schrebel Ay, Dios mío. de Telediario Guadalajara. Ay, Dios mío. Oye, ¿Cómo la que? verdad me cayó bien el señor. Dice unas cosas de Noroña que la verdad me dieron mucha risa. Como el Noroña de multimedios, ese señor. Bueno, yo que te digo que lo conozco muy bien, te diría que lo tomes con sus reservas. No, claro, pero creo que sus videos son muy buenos, son chistosos, la verdad. Sí, sí, es un buen performer, vamos a decirlo, Sí. o performancer, si le quieres decir así. Para concluir, yo quiero decir lo siguiente. Noroña, chinga toda tu puta madre, maldito enfermo arrastrado. A pesar de que seas presidente del Senado, no dejarás de ser nunca un miserable oportunista, un rastrero, un gusano. Lo segundo, no va a haber cárcel que nos contengan a todos los que te mentamos la madre.
Pues chinga tu madre, Noroña, eres un reyesuelo, como te dijo Lili Telles. Yo digo que ni al reyesuelo llegas, eres un pinche conde, un condecito, ¿verdad? Con su feudito de 3 pesos y no dejas de ser el naco, patán e hijo de puta que se orina en las alcantarillas y que se roba el IVA de los boings de mango que tuvo que pagar la cajera porque tú no lo pagaste, cabrón de mierda. Y yo no me voy a hacer ningún pacto con ninguna fiscalía ni nada, ¿sí? Chinga tu madre, pendejo, inútil, bueno para nada, ignorante. No tienes los zapatos para ser senador, siendo que hay pésimos senadores. La única diferencia entre ti y Salgado Macedonio es que todavía no se conocen todos los delitos que has cometido, pero se van a conocer, hijo de puta. Al tiempo, cabrón. Yo suscribo. Todo lo No suscribo. voy a decir palabras fuertes, yo soy una dama. No, pues es una pena que estas Yuri, voy a aprovecharlo. Chinga tu madre por dos. chinga tu madre por dos. Pues ya por 3. Por tres, por tres, por tres. Ni Bueno. al cabo se la mientan tanto, pero bueno, está bien. Ay, no, pero es que Noroña tiene un lugar No, 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 como, pues es el ejemplo más claro de la degradación de la política mexicana, sí, de lo que puede llegar a ser un pedazo de excremento como ese cabrón. sí, Mm. sí. Es una pena que esa persona presida ahora el Senado de nuestro país. Pero más allá de lo altisonante, lo hemos dicho aquí muchas veces y lo quiero reiterar, no van a estar en el gobierno eternamente y ojalá, la vida se le acabe antes que el cargo, porque si llega a estar vivo sin el cargo, va a llorar como Fujimori. No sabe qué sea peor. Bueno, Peor. muchísimas gracias, Oscar, Yuri, por su tiempo en esta doble edición. Contamos muchas madres y eso fue muy divertido. ¿Algo más? Podemos hablar de lo de Scherer la siguiente ocasión porque hay que conectarlo con Televisa Leaks. Está sabroso. Se va a poner sabroso la cobertura. Y también Agarra. deberíamos hablar de la intervención, entre comillas, del gobierno estadounidense en México. No hablamos de las remesas con sus Bueno, impuestitos. un ejemplo es ahí, pero bueno. Uh, Temas ya para la próxima semana. A ver si no matan más funcionarios. Ay, no, Bueno, ojalá no, ojalá no. ojalá no. Cuídense, Oscar, Yuri, qué gusto verlos. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego, auditorio. Nos vemos hasta la próxima semana.